Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a hablar sobre descarbonización con Lola Sebastián, Product Manager de Cambio Climático en EQA España. Buenos días, Lola, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien. Pues para empezar hoy, ¿cuál es el gran reto ambiental y global en la actualidad? Pues actualmente nuestro gran objetivo en temas de descarbonización es lograr esa neutralidad climática en 2050. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos actualmente, sí. ¿Y qué sería una definición genérica de la descarbonización? ¿Qué es la descarbonización? Pues es el proceso para reducir o eliminar esas emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero de lo que son las actividades humanas, como el transporte, la fabricación y la producción de energía. Es un proceso fundamental en la lucha contra el cambio climático y el objetivo de lograr una economía de carbono cero neto. Ya en el Acuerdo de París, en el 2015, ya se indicaba que todas las partes deberían esforzarse para formular y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, tomando en consideración sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. Es decir, que ya llevamos con ese objetivo ya desde 2015. Lola, ¿y cuál es el contexto normativo que marca la ruta hacia la descarbonización? Pues ese gran objetivo de neutralidad climática en 2050 va acompañado de normativa que se está desarrollando fundamentalmente desde la Unión Europea. En primer lugar, tenemos el Acuerdo de París de 2050, que hemos comentado anteriormente, cuyo objetivo fundamental es mantener ese aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados y proseguir con el esfuerzo para lograr esa temperatura, ese aumento que no vaya más de 1,5 grados centígrados. El Pacto Verde Europeo, que ya nombraba ese objetivo de neutralidad climática de aquí a 2050. Y recientemente la Ley Europea del Clima, que establece el primer objetivo de lograr una reducción de al menos un 55% de las emisiones de aquí a 2030. Este objetivo, este Fit for 55, lo que va a suponer son revisiones y nuevas inclusiones en el Reglamento de Comercio de Derechos de Emisión, creación de un mecanismo de ajuste en frontera de carbono, modificar lo que son directivas de eficiencia energética, renovables y fiscalidad de energía, crear combustibles de aviación sostenibles y combustibles más ecológicos en el transporte marino y crear un fondo social para el clima. Esta normativa a nivel europea se transpone en todos los Estados miembros. Concretamente en España, contexto legislativo a nivel nacional, tenemos el documento España Circular 2030, que son una serie de orientaciones y objetivos concretos para 2030, en el que España visibiliza su compromiso con la ambición climática, firmando una serie de iniciativas y adhesión a un conjunto de declaraciones promovidas ya durante la COP26. Lo que busca es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente. Asimismo, a través de la Ley 7 del 2021 de Cambio Climático y Transición Energética, se crea un marco institucional para lograr esa neutralidad climática de la Unión Europea, recogiendo este objetivo de neutralidad climática para 2050 e incluyendo un objetivo de reducción inicialmente del 23% para el 2030 con respecto a 1990. Está previsto esa revisión al alza durante este año 2023 para alcanzar y alinearse con el objetivo del 55% de la Unión Europea para 2030. En España, que tenemos 17 organismos competentes, cada organismo competente también está legislando y creando normativas para lo que es lograr esta descarbonización. Concretamente tenemos el decreto 48 de 2021, que crea el registro de huella de carbono balear. En Andalucía, la Ley 8 de 2018 obliga a las empresas con un consumo energético superior a 1 gigavatio hora a calcular también esa huella de carbono. La Ley 6 de 2022, por el que se crea también el registro de huella de carbono canario. La Ley 7 de 2021 Castilla-La Mancha. Recientemente también la Ley 6 del 2022 de la Comunidad Valenciana, que no solo
crea la figura del registro de huella de carbono, sino que también además establece tasas que deberán pagar las organizaciones por esas emisiones de gases de efecto invernadero. Lola, y también sería importante comentar qué están haciendo actualmente las empresas para reducir sus emisiones. Actualmente, las actuaciones que están realizando las empresas en el marco de emisiones de gases de efecto invernadero es sobre todo el cálculo de la huella de carbono de organización, según requisitos del GHG Protocol o la ISO 14064 Parte 1. También están realizando el cálculo de huella de carbono de producto. Alineados con esos cálculos de huellas, se establecen unos planes de reducción que además el MITER, el Ministerio, requiere para poder registrar, para que las empresas puedan registrar su huella de carbono en el registro nacional. En esos planes de reducción, pues establecen acciones a corto plazo para poder reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Hay organizaciones que también están elaborando proyectos de absorción, que cumplen normalmente los requisitos de la ISO 1464 Parte 2, un GHG Protocol. El objetivo es reducir y comercializar esas toneladas de CO2 reducidas como créditos de carbono en mercados voluntarios de carbono. A través de esos créditos, las organizaciones pueden compensar las huellas de carbono, la huella de carbono que emiten actualmente. Hay otro tipo de proyectos, como los proyectos Clima, que son proyectos de reducción de huellas de carbono, que proporcionan una financiación a través del Ministerio para generar esas tecnologías que puedan reducir esa huella de carbono. Para lograr estas reducciones, emisiones, sí es necesario siempre inversiones, en la mayor parte de los casos que necesitan financiación. Están llegando financiación a través del Plan de Recuperación de la Unión Europea 2020. El 30% de ese presupuesto europeo y de los recursos del Next Generation se van a destinar a la lucha contra el cambio climático. Como un ejemplo tenemos el PERTE de descarbonización, que aparece que todavía no se ha generado la convocatoria, pero el PERTE ya está aprobado, que se establecerán recursos para descarbonizar procesos de producción, mejora de la eficiencia energética, mejorar la competitividad del sector manufacturero, fomentar el uso de energías renovables, mejoras del medio ambiente y creación de empleo de alto valor añadido. Y Lola, ¿estas acciones son suficientes? Estos actos, estas actuaciones son suficientes para llegar a cumplir con el gran objetivo de neutralidad climática en 2050? Estas actuaciones son importantes porque son como un primer punto de partida, pero no suficiente para lograr llegar a ese objetivo de neutralidad climática en 2050. Es necesario que las organizaciones establezcan una estrategia de descarbonización. Esto supone dar un paso cualitativo y establecer un plan de descarbonización a largo plazo con el objeto de que, oye, en 2050 se logre esa neutralidad climática. Los planes de reducción que actualmente se están llevando a cabo, como he comentado antes, son planes a más corto plazo. Y lo que tienen que hacer las organizaciones es dar ese paso cualitativo importante y plantear y hacer una proyección de su plan de descarbonización a largo plazo. ¿Y cuáles son las primeras pistas o las primeras pautas para llevar a cabo una estrategia de descarbonización? Pues una forma de descarbonizar una estrategia de descarbonización sería, por ejemplo, descarbonizar nuestros sistemas energéticos mediante la implementación de fuentes de energía renovables como eólica, solar o hidroeléctrica. Estas fuentes de energía son mucho menos contaminantes que los combustibles fósiles tradicionales y cada vez son más baratas y accesibles para los consumidores. Además, aumentar estas medidas de eficiencia energética también pueden contribuir a la descarbonización al reducir el desperdicio de energía y aumentar estos esfuerzos de descarbonización. Otra estrategia de descarbonización sería la electrificación de los sistemas de transporte. Tengamos en cuenta que el sector transporte actualmente representa una parte significativa de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio de vehículos eléctricos alimentados por energía renovable pues puede reducir significativamente este impacto. Lo que son transición energética, eficiencia energética, optimización de recursos, innovación tecnológica y transición justa son 5 focos fundamentales para lograr esta descarbonización. ¿Y qué otros cambios implica una estrategia de descarbonización?
Además de los aspectos técnicos y gubernamentales que estamos viendo, que hemos visto, que he comentado anteriormente, la descarbonización también implica cambios en la forma en que vivimos y trabajamos. Es necesario un cambio cultural que fomente un estilo de vida más sostenible y más consciente del medio ambiente. La reducción del desperdicio de alimentos, la promoción de la agricultura y la producción alimentaria sostenible, reducción de bienes de consumo, la disminución del uso de avión son algunos ejemplos de medidas que todos podemos tomar. Y también es importante conocer qué aspectos frenan la descarbonización. En este aspecto, respecto a los frenos de la descarbonización, los avances en la tecnología son necesarios. Si no hay, si la innovación tecnológica no va acompañando esa descarbonización, esto puede ser una excusa para aplazar estas acciones. Las medidas que se implementan hoy tendrán un impacto significativo en el futuro y es importante que nos comprometamos a tomar decisiones sostenibles, como he dicho antes, en nuestra vida cotidiana, en nuestras empresas y en nuestras comunidades. Es necesario que todos seamos conscientes de nuestra responsabilidad a la hora de establecer acciones y objetivos para lograr ese gran reto de neutralidad climática, facilitando sobre todo información fiable a los consumidores finales, que, sobre todo a través de un proceso transparente que dificulte lo que llamamos el greenwashing. La esperanza actual respecto al greenwashing es que la nueva ley de la Unión Europea funcione para frenar esa explosión de reclamaciones que se observan actualmente en el mercado debido a esta práctica. El greenwashing crea desconfianza en los consumidores y frena lo que es la descarbonización. Pues vamos a contar también qué propone ECUA a nivel de estrategia de descarbonización. Desde ECUA animamos a las organizaciones a crear ese plan de descarbonización a largo plazo y certificamos lo que sería la estrategia Net Zero, la certificación de ese plan de descarbonización a través de 4 sencillas etapas. Elección de una línea base y un año base, calcular esas emisiones en ese año base, pues a través del GHG Protocol o de la ISO 14064 parte 1, establecer esos límites y objetivos de reducción, ese plan de descarbonización a largo plazo con hitos intermedios. Tenemos que tener siempre a la vista ese 2050, pero tenemos que establecer esos hitos intermedios. Tengamos en cuenta que, claro, estamos en 2023, 2050 queda muy lejos y realmente pueden variar la situación y el contexto a lo largo de estos años, con lo cual ese plan de descarbonización irá sufriendo cambios en función de cómo avance a nivel tecnológico y las políticas, sobre todo las políticas que se planteen. Por último, se tiene que realizar el cálculo y seguimiento de los objetivos a través de KPIs, como pueden ser consumo energético, consumo de recursos, toneladas de CO2 por kilómetro, por euros facturados, unidades de producción, empleados, etc. Y Lola, para terminar hoy, ¿cuáles son las ventajas de llevar a cabo una estrategia de descarbonización más allá del aspecto ambiental? La estrategia de descarbonización lleva implícita aspectos ASG, aspectos sociales y de buen gobierno, además de la vertiente ambiental que lleva implícita ya solo por la reducción de emisiones de CO2. Es necesaria la participación de todos los agentes y en todos los niveles, dirección, empleados, políticas públicas, consumidores. La descarbonización también puede tener ventajas económicas. Invertir en energías renovables y en la implementación de políticas sostenibles puede crear empleos, mejorar salud y reducir costos a largo plazo. Como la energía renovable, como he comentado antes, se hace más accesible y más barata, vemos una creciente demanda en la industria y en los consumidores. Esto puede transformarse en una economía más resiliente y un sistema energético más seguro y confiable que puede ayudar a esos procesos de descarbonización. La colaboración, cooperación y sinergias entre todas las partes interesadas hacia un objetivo común, la neutralidad climática, es necesaria. Pues muchas gracias, Lola, por participar en Certifica, en el podcast de ECUA. Vamos a recordar que en ecua.es está disponible la información de todos los webinars gratuitos que impartimos periódicamente y que también ahí se puede encontrar todos nuestros podcasts. Muchas gracias, Lola. Un saludo. Gracias a vosotros. Chao.